En junio de 1816, el afamado pero controversial escritor Lord Byron, en compañía de Polidori como su médico personal, abandona Inglaterra. Luego de ser el centro de atención de todos los ingleses de esa época, se convierte, gracias a sus excentricidades y rebeldía, en objeto del odio más profundo e indignación. La relación con su hermana, Augusta Byron, se había convertido en el detonante para que los sentimientos más bajos irrumpieran en la sensibilidad de toda la sociedad inglesa contra la figura del poeta que en otro tiempo había sido adorada por todo el pueblo. Según los rumores, que no dejaban de recorrer las calles de Londres, Byron mantenía en secreto relaciones amorosas con su propia hermana, a la que llevó a vivir a su célebre casa en 13 de Piccadilly Terrace con su esposa. Las envidias y pasiones de todo tipo que suele provocar un personaje tan irreverente como lo fue la figura pública de Lord Byron, solamente avivaron más las habladurías de la gente e hicieron más insoportable la censura que sobre el escritor se cernía. No solamente era incestuoso, se decía, y hasta misógamo, sino que era un hombre lujurioso, practicaba actos homosexuales, controvertía toda buena costumbre y tradición, y hasta era un antipatriota. En fin, Inglaterra pasó del amor al odio de manera precipitada, y Byron no tuvo otro remedio que exiliarse hacia el continente, donde finalmente murió en Grecia. Pero Byron, antes de irse para Italia a enlistarse en las filas independistas de Grecia, que hacía parte del Imperio Otomano en esa época, y morir, estuvo en Suiza con Polidori en una de sus primeras estancias por Europa, para reunirse con intenciones románticas con Clara Claremont, con la que sostenía desde hacía tiempo una prolongada correspondencia. Por otro lado, Mary Shelley, hermanastra de Clara, también iba para la casa de Odate en compañía de su novio Percy Shelley, otro exiliado de Londres. Así, el 16 de junio de 1816, en la famosa villa, una bella casa de alquiler en esa época y donde se habían hospedado tiempo atrás Milton, Voltaire y hasta Rousseau, se reunieron por primera vez Shelley y Byron, dos de los más grandes poetas románticos de la Inglaterra del siglo XIX. Los 5 jóvenes ingleses que aspiraban a vacacionar frente al lago Leman terminaron atrapados por el frío, las lluvias constantes y la noche que cubría todo el norte de Europa en ese verano. Ese año, 1816, hielo y muerte, el año sin verano, las temperaturas disminuyeron dramáticamente, ocasionando miles de muertes y escasez de alimentos en todo el hemisferio norte. El 10 de abril de 1815 había hecho erupción el Tambora ubicado en la isla de Sumbawa, al norte de Indonesia. La nube de ceniza y polvo terminó ocultando el sol y ensombreciendo los cielos, dando comienzo a una serie de cambios climáticos extremos que finalmente afectaron a Europa y Norteamérica. Las noches fueron hielo, empezaron a morirse las aves y murieron las ovejas recién esquiladas porque nadie podía prever que aquel año despojarlos de su lano resultaría mortal para los rebaños. El maíz, la cebada, las papas, los nabos, todo fue pasado a cuchillo por aquel frío que sepultaba al mundo. Los frutales que habían comenzado a florecer estaban saqueados y su producción destruida. De los manzanos y los duraznos pendían agujas de hielo, los frijoles exprimidos se secaron en sus vainas, lo siguieron la soya y el pepino, el amaranto y la calabaza. Casi todas las granjas dependían del ganado, pero desde el año anterior la producción de heno había sido mínima y todo el norte de Nueva Inglaterra, devastado por las heladas sucesivas, empezó a padecer los efectos del hambre. Los cielos se oscurecieron y como resultado las partículas volcánicas diseminadas en el aire, los ocasos tomaron tonos sublimes y enigmáticos. Así, en torno a la luz movediza
y las sombras que se proyectaban por el fuego de la chimenea de la casa Diodati. Tras platicar sobre el vitalismo, los controversiales experimentos de Aldine, las hipótesis de Humphrey, las tesis sobre la generación de la vida artificial de Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, entreveradas con los cuentos alemanes sobre fantasmas y mitos europeos que lindaban entre el misticismo y las teorías científicas, y en medio de la noche interminable de ese verano de 1816, se prometieron cada uno de ellos escribir una historia sobre fantasmas. Polidori, que siempre había tenido ínfulas de escritor pero pocas dotes para hacerlo, logró terminar una novela gótica intitulada The Vampire a Tale. Aunque la novela no era una obra maestra, sí sería digna de recordar, pues daría comienzo a todo un género novelístico sobre vampirismo. Además, la novela también fue muy bien acogida y se popularizó con el tiempo, logrando, así, varias reediciones, traducciones y adaptaciones para el teatro y la ópera, de las que el aspirante a escritor nunca tuvo noticia, pues en 1821, con tan solo 25 años, harto de la vida y de sus frustraciones, se suicidó. Pero también, por efecto de todas estas coincidencias y la oscura fuerza de la naturaleza trabajando en las almas, nacerá, gracias a Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, una de las historias noveladas sin mito más asombrosa y representativa en la tradición de la cultura moderna de Occidente. La historia de Mary solamente conseguirá su forma definitiva 14 meses después de aquellas noches de verano en Suiza, tras ensayar una y otra vez varios borradores. Las primeras ideas de Mary para su novela se remiten al año 1812, apenas con 14 años, mucho antes del encuentro en la villa de Odati, cuando su padre William Godwin la llevó a presenciar una de las conferencias públicas de Humphrey Davy sobre química en la Royal Institution. Desde la infancia estaba concibiendo a su criatura, desde más lejos, antes de ella. Su linaje engendraba aquel monstruo, porque su padre era ya el gran rebelde, porque su madre era ya la gran rebelde, y las rebeliones que engendraron persistieron en el lenguaje. La fuerza de la historia había hecho de las suyas otra vez. Los ensayos del cientificismo inglés estaban empezando a traspasar las fronteras que la misma ciencia se había impuesto. Aunque los jóvenes escritores tuvieron que peregrinar con su imaginación hasta Suiza para darle rienda suelta a sus monstruos de pesadillas, estaban acercando a Inglaterra hacia sus más profundas perversiones. He aquí sugerido con Frankenstein, como en los cuentos de Hoffmann y Poe, el leitmotiv de lo siniestro, que como en el arenero freudiano, la imagen desfigurada y fantasmal de un pasado reprimido arremete en el presente. Los terrores incitos en lo profundo de la ciencia adquieren la imagen autodestructiva de un ser monstruoso y contra natura, pero que al mismo tiempo deja entrever algunos rasgos de familiaridad propios de la naturaleza más humana. ¿No es entonces una falta de delicadeza que Mary no le haya dado un nombre a la creación de Víctor Frankenstein, sino que más bien apuntalaba con ello hacia una dirección poética, una verdad poética? La criatura que no tiene nombre es precisamente lo siniestro que arremete sin rostro desde la ciencia y desde nosotros mismos como pesadilla. Como en un juego de espejos, se alternan entre la maldad y el bien tanto el creador como la criatura, instaurando por medio de su propio conflicto una unidad inseparable. Mientras Víctor se demoniza, la criatura se humaniza estrechando una dialéctica en la que se franquean constantemente los límites de la naturaleza humana. El horror sobreviene, no por lo extraño que resulta el rostro del otro, sino porque en ese rostro advertimos el propio. Mary, desde esta perspectiva, supo captar muy bien el carácter introspectivo que le es inherente al romanticismo.
como las carceri de invenzione de Piranesi, la mente romántica interioriza y recrea imaginativamente el mundo inerte de las viejas construcciones, los laberintos oscuros que se levantan al interior y desde lo hondo de nuestro propio precipicio, nuestras presunciones y sobre todo la impotencia y la desesperación que sobreviene luego de confrontarnos con ellas, son resueltos trágicamente en la negación. Así, por gracia de la literatura y los caminos inciertos que la historia le señala al hombre, Inglaterra revivía, una vez más, como en otro tiempo con Shakespeare y Milton, su infausto mundo interior.